Bien, la pregunta del millón. ¿Cuántas leyes hay que estudiar para aprobar la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado por turno libre? Cuando estudiamos una oposición, nuestro activo más importante es el tiempo, al que tenemos que enfrentarnos con un temario, es decir, un volumen de estudio. Si nosotros conseguimos reducir ese volumen de estudio, podemos también optimizar el tiempo. Entonces, en este vídeo os voy a explicar cómo fue mi experiencia en la oposición y cómo conseguí estudiar un número muy reducido de leyes para conseguir pasar la nota de corte. Yo me presenté a la convocatoria del 10 de julio de 2024, por la que se convocaron 2.549 plazas por el sistema general. Esto significaba que podíamos prever una nota de corte de alrededor de 30 puntos en el test. Echando un vistazo al histórico de exámenes desde el año 2016 hasta el año 2022, pude hacer una previsión de más o menos las preguntas que iban a caer por cada norma. Y ahora, ya he hecho mi examen, he podido hacer una previsión todavía más precisa de cara a futuros exámenes de gestión de la Administración Civil del Estado. Una cosa importante a tener en cuenta es que en la oposición contamos con un comité permanente de selección, a diferencia de otras oposiciones como las de educación, por ejemplo, donde tienen un tribunal que es cambiante y difieren las evaluaciones de un año para otro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nuestras predicciones pueden ser mucho más precisas que en otros casos, ya que es el mismo comité el que realiza el examen en cada convocatoria. Aquí os he preparado una selección de 14 normas divididas entre los 6 bloques de los que consta el temario de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Para hacer este análisis he tomado los datos del INAP de los exámenes desde 2016 hasta 2024 y he extraído las 14 normas más preguntadas de los 6 bloques de los que consta el temario de esta oposición. Vale, para el primer bloque, Organización del Estado y de la Administración Pública, he seleccionado la norma suprema por excelencia, que es la Constitución, la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, la Ley del Gobierno y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Hay otras leyes que se podrían añadir a este bloque, ya que es con diferencia el más preguntado, por lo menos en el examen tipo test, como por ejemplo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo de Estado, entre otras. He seleccionado estas porque a mí personalmente me gustan y porque son bastante cortas en cuanto a número de artículos. Para que os hagáis una idea, el primer bloque es tan importante que solo con estas normas que yo he seleccionado podemos llegar a responder bien a más de 20 preguntas en la parte del test, es decir, un 70% de la nota de corte de este año, que ha sido de 30 puntos. Para el segundo bloque, el de la Unión Europea, podemos esperarnos una media de 9.5 preguntas en el examen tipo test. Como en mi caso considero que es un tema muy pesado que no me gusta nada, lo que hice fue reducirlo al máximo a los tratados fundacionales y la adhesión de los países a la Unión Europea. Con esto he hecho una estimación de acertar 5 preguntas, ya que la mayoría son sobre los tratados fundacionales, es decir, Tratado de Ámsterdam, Acuerdo de Lisboa, etc., o la inclusión de los países ya sea en el espacio Schengen o en la Unión Europea. Para el tercer bloque, el favorito de todo el mundo, políticas públicas, lo que hice fue estudiarme una ley. La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿El por qué? Pues porque tenemos una media muy sólida de 2 preguntas, que es bastante, dentro de ese bloque, y porque la ley me gustó bastante. He de decir que luego, a la hora de la verdad, acerté muchísimas preguntas del bloque de políticas públicas precisamente por todas las leyes que me había estudiado de otros bloques, ya que en muchos se hacen mención a cosas que son comunes, como por ejemplo la proporción 60-40 de igualdad entre hombres y mujeres, conceptos como la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, etc. Pasando al bloque número 4, tenemos el segundo bloque más importante dentro del examen tipo test. Aquí he incluido la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Expropiación Forzosa, la Ley General de Subvenciones y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Estas son leyes que se han mostrado muy consistentes en cuanto a preguntas dentro del examen desde 2016 hasta 2024 y que además son leyes muy útiles de cara al supuesto práctico. Pero el tema del supuesto práctico lo trataremos en otro vídeo. Aquí nos vamos a centrar solo en el test. Pasando al bloque quinto,
el de recursos humanos, tenemos la norma estrella, que es el TREVET, y después otra norma que mucha gente pasa por alto y que en mi análisis he descubierto que es una de las más consistentes en cuanto a preguntas dentro del examen tipo test, que es el cuarto convenio colectivo único para el personal laboral dentro de la AGE. Por último, para el bloque sexto, gestión financiera y de seguridad social, tenemos otra norma estrella, que es la Ley General Presupuestaria. Bien, con esto ya tendríamos las 14 normas que he seleccionado. Y ahora os preguntaréis, ¿qué nota puedo sacar si me estudio todas estas normas? Y la respuesta es alrededor de 60 puntos, es decir, el doble de la nota de corte que hemos tenido este año. Quise hacerlo así porque muchos se tienen que alterar las cosas para que la nota de corte de un año para otro suba tanto que supere el doble. Vale, ahora vamos a ver cuán fiable son estas estimaciones a futuro dentro de las preguntas que se hacen en el test de cada norma. En primer lugar tenemos la Constitución, con una media de 11.8 preguntas desde 2016 hasta 2024. Y como vemos se mantiene bastante estable, por lo que la Constitución es obligatorio aprendérsela de memoria desde el artículo 1 hasta el artículo 169. Hay 1000 trucos que podemos utilizar para memorizarla. Yo trataré de compartir por aquí algunos, pero es obligatorio, ya que supone una parte proporcional muy grande del examen, es decir, más de un 10% de la nota total. Después tenemos la Ley 40/2015. Esta es una norma que yo considero fundamental dominar en profundidad a la hora de opositar al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, ya no tanto por las preguntas que nos van a caer en proporción al volumen de la ley. Estamos hablando de que es una ley bastante espesa que consta de 158 artículos y que en mi caso personal tardé 15 días en darle la primera vuelta. Y que después no me acordaba de nada. Pero bueno, esto es normal, siempre pasa con la primera vuelta. Pero la Ley 40/2015 lo que hace es fijarnos unos principios del funcionamiento de la administración pública que son básicos si queremos entender todo lo demás. Además, el hecho de estudiarla en profundidad nos permite adquirir un lenguaje jurídico que después nos va a ser muy útil a la hora de redactar el supuesto práctico, que es el examen que nos va a permitir acceder a la función pública como funcionarios de carrera. Aquí podemos ver que la media es un 7.3. Esta media está un poco alterada por el año 2016, que se volvieron locos e hicieron 14 preguntas de esta norma. En los últimos años se ha mantenido como alrededor de 5 preguntas, que sigue siendo muchísimo. Continuando con la ley del gobierno, vemos que es un poco más irregular, teniendo incluso 2 años que no ha habido ninguna pregunta. Sin embargo, al ser una ley que se complementa también con la Ley 40/2015 y que es relativamente corta, merece la pena hacer un esfuerzo para estudiársela porque las posibilidades de que caiga una o dos preguntas es bastante alta. Otra ley que es interesante no dejar pasar dentro de este primer bloque es la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Sin duda al Comité Permanente de Selección le gusta esta norma. Y realmente es muy fácil de estudiar, porque una vez que nos estudiamos el artículo de la Constitución que habla del defensor del pueblo, estudiarse esta ley es como hacer una extensión de ese artículo, entonces es bastante digerible. Como comenté anteriormente, para el segundo bloque, Unión Europea, el volumen es muy extenso y realmente tenemos una concentración de preguntas muy fuerte en todo lo referente al punto 1 del programa, es decir, los tratados originarios y modificativos. Estos los podemos encontrar en la propia página web de la Unión Europea y nos los tenemos que saber todos de memoria, porque seguro van a caer preguntas. Entre esto, la historia de cómo se creó, cómo se integraron los países que pertenecen a la zona Schengen y un poco de la política de seguridad, podemos estimar que tendremos aseguradas unas 5 preguntas de este bloque. Pasando al bloque tercero, nuestras queridas políticas públicas, la norma que he seleccionado es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, con una media bastante sólida de 2 preguntas casi aseguradas. Esta ley es muy interesante de estudiar y como podemos ver en el histórico, se mantiene bastante constante dentro del examen tipo test, llegando algunos años a hacer hasta 3 preguntas de una ley, que tiene un total de tan solo 40 artículos. Continuando con el bloque cuarto, Derecho Administrativo, tenemos la norma, quizá la tercera más importante dentro de esta oposición, que es la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Como vemos, las preguntas realizadas en el examen tipo test se han mantenido bastante estables, teniendo una media de 7 preguntas, que es un número muy elevado, es decir, otra norma que nos tenemos que saber de memoria desde el primer artículo hasta el último. ¿Por qué repito tanto esto desde el primer artículo hasta el último? La Comisión Permanente de Selección tiene lo que se llama discrecionalidad técnica, que significa que pueden preguntar lo que les dé la gana.
Esto nos deja en un entorno bastante incierto en cuanto a lo que nos pueden preguntar por norma. Y si sabemos que de una ley nos van a caer 7 preguntas, lo suyo es estudiársela entera, sin dejarse nada. Algunos me diréis, Raúl, pero eso es una tontería porque tal artículo o tal otro no va a caer jamás. Puede ser, pero el hecho de estudiarla entera, como comenté antes, nos hace adquirir ese lenguaje jurídico que luego nos vendrá también para realizar el supuesto práctico, que es prácticamente asegurado, vamos, 100% que vamos a tener preguntas del procedimiento administrativo común. Así que esas 7 preguntas de la Ley 39 tienen que ir seguras. Después tenemos la Ley de Contratos del Sector Público. Aquí el número es bastante desalentador, sobre todo teniendo en cuenta que son 347 artículos de ley. Es una ley bastante extensa. Y la media es de 5.7 preguntas en el test. ¿Qué sucede? Que esta ley es básica para aprobar la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado con plaza. Es decir, terminar siendo funcionario de carrera. Porque en el segundo ejercicio, es decir, en el supuesto práctico, va a caer seguro un contrato, o incluso varios, como sucedió el año pasado. Por eso es importante estudiarse esta ley entera también. Sé que puede parecer muy larga, sé que es una ley muy engorrosa, pero si lo hacemos bien y con técnica, al final lo vamos a agradecer. Y si una cosa está clara, es que no se puede aprobar esta oposición sin estudiarse la ley de contrato. Si alguien lo ha hecho, que me escriba porque será un caso interesante de estudiar. Después tenemos la ley de expropiación forzosa. Una ley que es del año 1957 y que se mantiene vigente a día de hoy. Esta es una ley bastante interesante de estudiar porque, por lo menos en mi caso, que soy de Galicia, he visto cómo expropiaban terrenos de amigos míos para construir autovías y siempre me llamó mucho la atención que el Estado pudiera expropiar algo que es tuyo. Entonces es todo como una negociación de yo te pago esto, tú lo aceptas, tú no lo aceptas. Bueno, a mí me gusta. Y la media es de 1.7 preguntas, es decir, que se mantiene bastante consistente dentro del examen tipo test. Y como vemos, no ha fallado desde el año 2016 hasta el 2024. La Ley General de Subvenciones es otra ley que le gusta mucho al Comité Permanente de Selección. Con esta ley tenemos una media de 1.8 preguntas. Es una ley que se complementa muy bien con la Ley 39 y una ley básica dentro del bloque de Derecho Administrativo, sobre todo para el segundo ejercicio. Pero tampoco es una ley demasiado larga y es una ley amena. Al final, casi todos alguna vez nos hemos visto involucrados en el proceso de recibir una subvención o tenemos un conocido que lo ha hecho. Considero que es una ley que es interesante y que nos puede salvar casi 2 preguntas del examen. Y como podemos ver, en los últimos años siempre se ha preguntado. La ley de la jurisdicción contencioso administrativa es la última que vamos a ver de este bloque. La considero muy importante porque pese a tener 1.3 de media en el examen tipo test, es vital para el segundo ejercicio, ya que como sabéis o como sabréis, cuando se agota la vía administrativa hay que acudir a los juzgados a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces es muy importante tenerla presente por si en el segundo ejercicio nos plantean un supuesto en el cual se agote la vía administrativa. Así que, de paso que nos quitamos 1.3 preguntas del examen tipo test, ya vamos avanzando en nuestro estudio del segundo ejercicio. En el bloque quinto de recursos humanos hay una norma que es la más importante de todas, indiscutiblemente, que es el TREBEP, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Desde 2016 hasta 2024, el TREBEP ha sido preguntado una media de 6.2 preguntas dentro del examen tipo test, que es un número muy elevado teniendo en cuenta que el TREBEP es una norma que consta de tan solo 100 artículos. Así que, lo mismo. El TREBEP hay que sabérselo de memoria, tanto para el test como para el caso práctico. Por último, dentro del bloque de recursos humanos tenemos otra norma que le gusta mucho preguntar al Comité Permanente de Selección, que es el cuarto convenio único del personal laboral de la AGE, que suele preguntar entre 1 o 2 preguntas y se mantiene consistente desde el 2016 hasta el 2024. Teniendo una media de 1.2 preguntas. Bueno, finalizamos con el bloque sexto, gestión financiera y seguridad social, con otra norma súper importante y que es la capital dentro de este bloque, que es la Ley 47/2003 General Presupuestaria. Aquí, como vemos, tenemos bastante consistencia, a excepción del año 2018, que vimos que se vinieron un poco arriba e hicieron 12 preguntas en el examen tipo test, pero tenemos una media de 7.2 preguntas. De nuevo, 7.2 preguntas son muchísimas y esta es una norma fundamental para el segundo ejercicio, por lo que merece mucho la pena estudiarla en profundidad. Si sumamos todo esto que acabamos de ver, tenemos una estimación aproximada de 60.2 preguntas acertadas en el primer ejercicio del examen de gestión de la Administración Civil del Estado. Como dije al principio del vídeo, esto supone el doble de la nota de corte que tuvimos en el examen realizado el 14 de diciembre del año 2024. Por lo que, tanto si la nota de corte
sube como si baja, cosa que dudo porque 30 ya es bastante bajo. Esta selección de 14 normas constituye una base muy sólida que nos va a permitir o bien ir al examen sabiendo que vamos a superar el test, o bien utilizarla como base para seguir ampliando normas e ir con más seguridad llegando a un 80, un 90 o hasta un 100% para los que quieran aspirar a la máxima nota posible. Si durante mi análisis habéis detectado algún error, os agradezco que lo dejéis en comentarios para poder añadirlo como corrección dentro de la descripción de este vídeo, y sinceramente espero que os haya servido de ayuda este análisis. He pasado muchísimas horas analizando más de 600 preguntas oficiales de gestión de la Administración Civil del Estado y espero que os sirva de mucha utilidad. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, y también os leo en comentarios si tenéis alguna sugerencia para un vídeo futuro.